Mi nombre es Juliet Teresa Villares Parejo, soy del Centro Martin Luther King. Primero que nos cuentes un poco qué es el Centro Martin Luther King, Diego, y qué cuestiones trabajas tú específicamente ahí. El Centro Martin Luther King es una organización de la sociedad civil que precisamente tiene la vocación de servicio en tanto el mundo ecuménico o los asuntos que refieren al mundo ecuménico y los asuntos que refieren al mundo social o sociopolítico, ¿no? Y precisamente intenta combinar la teología de la liberación o teología contextual y la educación popular como una metodología o una pedagogía o una forma de entender la vida y también de entender la manera en que nos relacionamos. En el Centro Martin Luther King coordino lo que llamamos la comunicación para el movimiento Centro Martin Luther King y sus redes, que está organizado en dos sentidos: la red de educadores y educadoras populares y la red ecuménica Fe por Cuba. Entonces, crear identidad, comunidad, comunicación para el movimiento es mi tarea un poco menor dentro de las tantas cosas que hacemos. Estuviste hablando y estuviste haciendo una presentación muy relacionada con las lógicas coloniales que se siguen manteniendo, que siguen siendo muy fuertes, con las lógicas centralistas en los lugares, como un sinfín de luchas que hay contra lógicas conservadoras, que se reiteran en muchas partes de nuestra región. ¿Nos quieres contar un poco cómo interpretas esos mecanismos que son muy brutales y muy agobiantes en muchos casos? Yo creo que hay una esencia fundamental cuando uno entiende los sentidos de vida, ¿no? O qué te motiva, qué nos motiva colectivamente. Como Centro Martin Luther King, primero hemos decidido estar fuera de los centros de poder en La Habana. Por tanto no estamos en El Vedado, estamos en Marianao. Estamos además en una zona de Marianao que se llama Pocolotti, que precisamente fue el primer barrio obrero en Cuba, con una población mayoritariamente negra y pobre o en situación de pobreza. Entonces, estar ahí significa apostar por la comunidad y crear desde la comunidad. En ese sentido cambia cualquier tipo de lógica, ¿no? Desde la educación popular entendemos que uno no viene a dar un saber, sino que comparte esos saberes, y en esos saberes colectivos se construye lo que entendemos nosotros que es el socialismo diferente, ¿no? Sentido y pensado desde las prácticas cotidianas, desde la enseñanza primera, pero también desde la reproducción cotidiana de la vida. Decía en algún momento que no es posible entender el socialismo sin luchas concretas que sustenten ese socialismo. No es posible un socialismo sin el feminismo, sin los feminismos populares. No es posible un socialismo sin la lucha antirracista, que debe ser primaria en la sociedad cubana, sin la lucha contra el capitalismo, que tiene muchos rostros y que se dibuja de muchas maneras y hay que interpretarlo. Sin la apuesta política del movimiento de Jesús, llamamos, el movimiento revolucionario de Jesús, que sobre todo trata sobre las espiritualidades, las subjetividades, y que hoy ese sujeto colectivo tiene que entenderse desde ese lugar, ¿no? Cómo se construye un sujeto desde una nueva subjetividad o una nueva manera de entender el mundo que sea liberador, emancipador, de justicia, de soberanía. Y entendemos también que nuestra apuesta suprema tiene que ser sobre la participación y el control popular, en esa construcción de movimiento popular que hoy queremos hacer en Cuba. ¿Cómo convive en el marco de que hay sectores de la religiosidad muy conservadores en algunas partes del mundo y que han tenido una política muy activa en contra de las luchas de los feminismos, de las diversidades? ¿Cómo convive en una visión más progresista y desde otro lugar el hecho de militar dentro de los feminismos, pero también incorporar esas religiosidades? Yo puedo hablar como ejemplo mi vida misma, ¿no? Yo me considero una mujer negra, lesbiana y cristiana, militante de la revolución, y en eso conviven muchas militancias, ¿no? Muchas maneras de entender el mundo. Yo creo que hay que entender profundamente en qué consisten los fundamentalismos religiosos, cómo operan, qué transforma o qué desforma. Y en ese sentido la revolución o las revoluciones, no tiene que ser la revolución cubana, sino las revoluciones de manera global, el subglobal debería preocuparse por entender la espiritualidad toda. Se puede ser militante y se puede ser cristiano. Se puede ser, incluso se puede ser no cristiano, sino con otras múltiples espiritualidades. Y hay una esencia que defendemos mucho y es la mística revolucionaria. ¿Cómo se construye hoy la mística revolucionaria? ¿Desde qué lugares? ¿Desde qué sentidos?
Hoy en el siglo XXI necesitamos revisitar nuestros ancestros, pero para tomar fuerza y no para reproducir miméticamente lo que nos enseñaron, ¿no? Desde un pensamiento crítico, desde una revisión histórica importante, pero también desde ese acumulado colectivo. Yo creo profundamente en la construcción colectiva y desde esas dimensiones se puede vivir, ¿no? En crear una nueva sociedad que todavía no la hemos inventado, ningún modelo hasta hoy ha dado resultados para eso. Estamos en una disputa de poder, en una disputa y una lucha contra el capitalismo, que de verdad se reinventa tanto que a veces la izquierda o las personas que apostamos por procesos progresistas perdemos de vista que es necesario revisitarnos por dentro para luego poder proyectarnos, articularnos para poder tener fuerza. Como decía la frase que es tan repetida, solo podemos llegar rápido, ¿no? Pero juntas y juntos podemos llegar más lejos, ¿no? Y con más fuerza. Por último, ¿qué significan estos espacios, estos encuentros en el marco de los foros? Digo, ¿qué es lo que construye y para qué te parece que es útil? A veces yo no creo en los foros, tengo que ser sincera, porque si no vamos con la actitud o con la aptitud de colaborar, de entender, de conocer, se convierte en un espacio de egocentrismos, donde coloco mi lucha y me descoloco de las otras personas, ¿no? Entonces estos foros pueden verse de dos maneras. Si bien yo vengo a intentar entender cómo funcionan las otras personas y colaborar y ponerme en disposición, o si vengo a hacer catarsis y reflexionar sobre un conocimiento que yo solamente he construido o que he bebido de otras fuentes de conocimiento, pero que en definitiva no conectan, ¿no? ¿Y de qué sirve el conocimiento si no es para transformar la realidad y aportar a ello, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es por cómo se aprovechan los foros.